Lo que necesitas saber sobre los geles de carbohidratos, explicado con un lenguaje fácil, sin muchos términos científicos, básicamente para responder a qué tipos de geles son los que me convienen más, por qué debería usar geles energéticos de carbohidratos o por qué no, las dudas básicas, cuánta cantidad de geles debo consumir en carrera, me caen mal al estómago, qué puedo hacer al respecto, todo esto en un lenguaje sencillo, sin muchos tecnicismos, sin cosas científicas, explicado para gente común y silvestre que tampoco le interesa tanto profundizar en los aspectos técnicos porque además ese video de YouTube ya está hecho. Entonces, ¿para qué vamos a hacer dos veces el mismo video? Te explico los geles de carbohidratos en la versión más fácil que se puede. ¡Vamos! Ya, como puedes ver, tengo la mesa llena de geles, los he ido juntando durante los últimos meses, me ha costado mucho porque son caros. Algunos me los han regalado algunos amigos y tengo varios. Te cuento el chisme, tengo Endurance de Gatorade, QNT, que son los geles de los que yo soy embajador, la marca de nutrición deportiva. Tengo GU, tengo gel y tengo gomitas. Tengo Maurten con cafeína y sin cafeína, que son los que usa Eliud Kipchoge. Tengo Never Second, CIS, 266 Ears, no sé cómo se pronuncia, High Five, VO2 y unos como jugos, si se quiere, como polvos para disolver de altos en carbohidratos. Ya, mi intención es compartirte conceptos sencillos en un lenguaje bien coloquial, lo más coloquial posible, respecto a el uso de los geles energéticos de carbohidratos. Si alguno de ustedes entiende más conceptos de fisiología, del ejercicio, de nutrición deportiva, de teoría del entrenamiento, puede ser que sientan que soy un desmadre, que estoy vulgarizando las ciencias del ejercicio, pero es que mi intención no es hacer una cátedra universitaria de divulgación científica, sino que es solo hacer divulgación científica, pero explicada en un lenguaje bien sencillo para personas que no tienen conocimiento previo ni tampoco les interesa profundizar tanto. Lo único que quieren es responder a las preguntas comunes de qué son los geles, cuántos tengo que usar, cómo los tengo que usar y eso. Más allá de las cosas tan complejas que podrían haber cuando uno está recién entrando en este mundo. Así que allá voy, a explicar las cosas sencillas con el lenguaje lo más sencillo posible. Así que discúlpenme algunos de ustedes si es que manejo el lenguaje un poco más técnico. Porque además ese video ya está hecho en internet. El video técnico acerca de los geles de carbohidrato y la maltodextrina y eso ya está. Ese video ya lo hicieron. Este es un video distinto en el lenguaje mucho más sencillo respondiendo lo básico, el ABC respecto a los geles de carbohidrato. Entonces, primera pregunta, ¿qué son los geles de carbohidrato? Bueno, el nombre lo dice, son geles, o sea, es un alimento con una textura gel. No es sólido, no es líquido, está en un punto intermedio, aun cuando hay un abanico de posibilidades, hay algunos más espesos o de una consistencia más densa que otras. Los Maurten, por ejemplo, no son espesos, pero tienen la consistencia de una jalea, de un gel. En cambio, los Never Second o los Endurance de Gatorade son casi líquidos, o sea, si yo los abro y los dejo así, va a chorrear y voy a quedar todo sucio. Pero es un gel. Y son geles que tienen carbohidratos simples de rápida absorción. La explicación sencilla para carbohidratos simples es que cuando tú consumes carbohidratos, los de toda la vida, pastas, arroz, papas, pan, tú las consumes, ingresan a tu sistema digestivo como carbohidratos complejos. Tu estómago tiene que simplificarlos, tiene que procesarlos, digerirlos, para que lleguen a tu intestino simplificados, como en forma de carbohidrato simple. Y ahí tu intestino los absorbe los nutrientes y descarta los desechos que después tú eliminas, ¿no? Ya lo sabemos. El chiste de los geles energéticos que estén compuestos de carbohidratos simples es que nosotros nos bypaseamos la parte digestiva en el estómago y pasamos directamente a la parte de absorción en el intestino. Esa es la gracia. Por lo tanto, el proceso es mucho más rápido y eso hace que la energía esté disponible mucho más rápido. Y aquí un concepto técnico. A esa energía disponible tiene varios nombres. Una forma de entenderlo se llama índice glucémico. Si es que tienes familia con diabetes, probablemente has escuchado el concepto de índice glucémico. Que el índice glucémico, explicado en sencillo, de forma muy pedestre, es la cantidad de azúcar que está dando vuelta en tu sangre. Que no es azúcar, pero para que se entienda, ¿no? En el fondo, de energía disponible en la sangre, que la sangre la va a llevar, el sistema cardiovascular lo va a llevar hacia donde se necesite esos nutrientes, ¿no? Que en este caso son la glucosa. Ese es el índice glucémico. Entonces, lo que pasa con los geles de carbohidrato es que cuando yo consumo un gel de carbohidrato, está rápidamente disponible en sangre para llevarse esos nutrientes a los músculos y utilizar la energía. Eso. Tú podrías en una maratón o en una carrera de bicicleta o en la que sea, comerte un pan, una papa cocida, un plato de pastas o de arroz. Podrías, sin ningún problema. Pero vas a tener que pasar por la parte en donde tu estómago lo procesa, lo digiere, lo simplifica y después va a ir a tu intestino. Y esa vuelta, al ser más larga, va a ser primero
que tu estómago tenga que utilizar sangre que está siendo utilizada por tus músculos y por lo tanto podría generar cierto malestar, la digestión va a quedar a medio camino. Y por otra parte se va a demorar muchísimo en llegar la energía a donde la necesitamos, el nutriente a donde lo necesitamos. Y entonces te vas a comer un pan y claro, vas a recibir esa energía 40 minutos después. Con un gel, en cuestión de minutos la vas a tener disponible. Esos son los geles energéticos de carbohidratos. La segunda pregunta que se realiza con mucha frecuencia es ¿cuánto tengo que consumir? ¿Cuántos gramos de carbohidratos por hora? ¿Cuántos geles tengo que comer en una carrera o en un entrenamiento? Y la respuesta es un enorme y gigantesco depende. La mayoría de los autores de nutrición deportiva y fisiología del ejercicio proponen un rango. Entre 30 y 90 gramos de carbohidratos por hora es lo que yo debería consumir, más o menos. Pero depende de cuánto peso y cuánto mido, porque obviamente en un cuerpo más grande necesita más energía para movilizarse, la temperatura ambiental, si hace más frío o hace más calor consumo más energía, el tipo de terreno, mi condición física individual y así un montón de factores que hacen que yo necesite o sea más apropiado consumir más o consumir menos gramos de carbohidratos por hora. Y la respuesta la verdad es que la unidad de medida no es un gel por cada 40 minutos. La unidad de medida es gramos de carbohidrato, porque por ejemplo este gel tiene 35 gramos de carbohidrato. O sea, si yo consumo esto, 35 gramos de carbohidrato para adentro. En cambio este tiene 18 gramos de carbohidrato. Este tiene 30 gramos de carbohidrato. Y así. Entonces la unidad de medida no es un gel porque me tendría que comer 2 de estos para equiparar a uno de estos. No da en unidad de medida gel. Lo que sí es importante saber es que la intuición nos diría oye, mientras más gramos de carbohidrato por hora mejor, tengo más combustible. No necesariamente, porque si bien los carbohidratos ingresan a nuestro cuerpo como en forma de carbohidrato simple y se van directo al intestino, el desafío ahora es que mi intestino los absorba. Y no siempre mi intestino es capaz de absorber tanta cantidad de gramos de carbohidrato por hora. Y como no es capaz de absorberlos, genera molestias gastrointestinales. Supongo que tú sabes lo que son las molestias gastrointestinales y supongo que te vas a imaginar el final de la historia en donde tu intestino no es capaz de absorber un alimento. Si no es capaz de absorberlo y ese alimento pasa de largo, el final no es muy feliz y ojalá vayas con pantalones oscuros. Por eso algunas personas que no están acostumbradas a consumir geles cuando los consumen se sienten con malestar estomacal. Por eso también es importante que tú puedas entrenar tu capacidad de absorción de carbohidratos y que puedas comenzar, si es que nunca has consumido carbohidratos simples como esto, con geles que tienen pocos gramos de carbohidratos y que vayas acostumbrando tu sistema digestivo a absorberlos. Y luego ya te vas con unos geles que tienen mucha mayor cantidad de gramos de carbohidratos y que sabes que lo vas a poder digerir bien y no te vas a sentir mal y no vas a tener que terminar corriendo en el baño. Entonces, ¿cuánto tengo que consumir? Entre 30 y 90. Las personas más entrenadas pueden consumir muchísimo. Hay ciclistas que consumen, triatletas incluso, que consumen 150 gramos de carbohidratos por hora, pero eso es una locura. O sea, yo en general, haciendo súper alto referente, yo trato de consumir 60 gramos de carbohidrato por hora en un maratón, que es como un gel y medio de estos, que son los que yo uso. Nunca lo logro. Siempre me tomo un gel y claro, cuando ya voy llegando a la hora abro el otro y entre medio me tomo un poquito de Gatorade, pero yo creo que estoy por ahí por los 50 gramos de carbohidratos por hora y lo soporto bien y no se me descompone el estómago. Las veces que he intentado comer más me siento mal. Entonces yo estoy en un proceso de adaptación para tratar de consumir mayor cantidad de gramos de carbohidratos por hora porque sé que eso me va a ayudar a mejorar mi rendimiento, pero no es fácil. Y por lo tanto, lo que tengo que hacer es que en los entrenamientos tengo que salir con geles para acostumbrar mi sistema gastrointestinal a absorber esta enorme cantidad de carbohidratos. Tercera pregunta, muy común. ¿Qué gel es mejor? ¿Cuáles son los que me conviene comprar? ¿Por qué estos son mejores que los otros? Y la respuesta es un enorme y gigantesco depende, porque depende de varios factores. Primero, son geles de carbohidratos simples. Ya, pero carbohidratos simples hay varios tipos. Está la glucosa. Seguro tú has escuchado de la glucosa y la fructosa, por ejemplo, que son súper comunes. Seguro si estás metido en el mundo del deporte has escuchado de cosas como la maltodextrina. Son carbohidratos simples que tienen distinto índice glucémico, o sea, que aportan distinta cantidad de azúcar a la sangre. Explicado en sencillo, ¿no? No todos se absorben igual de fácil. Algunas personas vamos a absorber mucho mejor la glucosa que la fructosa y por lo tanto si este gel es mucha fructosa me voy a sentir mal y así, ¿no? Se ha demostrado que la maltodextrina, por ejemplo, es un carbohidrato simple que se absorbe muy fácil y por lo tanto tiene buena tolerancia, no pasa de largo, no te hace sentir mal estomacalmente. Entonces los geles que tienen maltodextrina, dedito para arriba. Pero la verdad es que ahí hay un enorme y gigantesco depende y vas a tener que ir probando qué es lo que te funciona mejor. Lo segundo es, depende de qué tipo de gel en cuanto a su consistencia, textura y sabor te hace más fácil la vida. Ya te decía, los Maurten no tienen sabor y tienen consistencia como de gelatina. No tienen sabor, no aportan nada de sensación a la boca. En cambio, por ejemplo, estos que tienen sabor a vainilla, a mango o a lima limón, muy saborizados, te dan una especie de sensación de como que estoy comiendo un caramelo en la mitad de la carrera. Y eso podría ser motivante para alguien que va así medio muerto, ya muy cansado. A mí me sirve mucho. Y llega el momento del dulce en el fondo y es como un alivio psicológico en el fondo. Hay algunos geles que son mucho más espesos que otros y eso también
genera sensaciones distintas. Habrán personas que les guste consumir un gel más espeso. A mí me gustan los geles más líquidos, que los puedo consumir sin tener que tomar un sorbo de agua. Va a depender de un montón de cosas. Y va a depender también de las otras cosas que traen agregados los geles. Por ejemplo, este trae cafeína y guaraná. Y hay personas que con la cafeína les va muy mal. Y otras personas que les va muy bien. Hay algunos geles que tienen electrolitos, por ejemplo, como este, o este, o este. De hecho, todos dicen isotonic en su packaging. Y entonces eso significa que traen electrolitos. Muy apropiado si es que yo soy una persona que suda mucho o si es que voy a correr en un clima caluroso en donde probablemente me voy a deshidratar. Geles isotónicos funcionan muy bien. Este, cuando hablamos de sabor, por ejemplo, este tiene sabor a ice menta, así como menta fría, una cosa así. O sea, por eso va a depender de un montón de factores. Y obviamente, ¿cuál gel es mejor? No siempre es mejor el que tiene mayor cantidad de gramos de carbohidratos. O sea, sí va a ser mejor porque en vez de andar con 2 de estos, solo tienes que andar con 1 de estos. Pero de pronto yo sí soy capaz de absorber 1 de estos. Y no soy capaz de absorber 1 de estos. Es más grande, tiene mayor cantidad de carbohidratos, me voy a sentir mal en el estómago. Este sí lo va a absorber. El problema es que tengo que andar con 10 de estos en lugar de andar con 5 de estos para correr un maratón. Entonces la respuesta es un gran depende. ¿Y cómo lo voy a averiguar? Testeando. O sea, con la ayuda de un nutricionista idealmente, pero testeando. Salgo a entrenar, un entrenamiento largo, más de 1 hora, lo pruebo y veo cómo me va sentando gastrointestinalmente y energéticamente. Ya, ¿cómo es eso de los tipos de carbohidratos? Porque te mencioné recién la glucosa, la fructosa, la maltodextrina, que son los más comunes y que si tú miras el etiquetado, aparecen en casi todos. Algunos tienen fructosa, otros no tienen fructosa. Algunos tienen glucosa, otros no tienen. De hecho, aleatoriamente, hagamos el ejercicio. Voy a mirar el packaging de algunos. Por ejemplo, este es el Never Second y en sus ingredientes tiene agua, maltodextrina, un 30%, fructosa, un 14% y después otros tipos de cosas con las que van rellenando. En fin, los QNT, que son los que utilizo yo, tienen glucosa, tienen isomaltosa y fructosa, o sea, tienen 3 tipos de carbohidratos simples. Los Maurten, súper conocidos porque los usa Eliud Kipchoge, de hecho ponen los ingredientes adelante, ni siquiera atrás como un chiquitito, adelante, dice tiene agua, glucosa, fructosa y otras cosas más, sodio, en fin, pero glucosa y fructosa, ahí, pum, de entrada. Los Endurance de Gatorade tienen maltodextrina, tienen jarabe de sirup y tienen azúcar, además de sal, ácido cítrico y otras cuestiones más. Este 226 Earth tiene agua, maltodextrina, fructosa y el resto son otras cuestiones más extras. Y así, como te fijas, no es que tengan simplemente carbohidratos, sino que tienen distintos tipos de carbohidratos. Ya, ¿para qué me sirve toda esta información? Voy a intentar explicarla en sencillo, aunque esta es la parte menos sencilla de toda esta cosa. Resulta que el intestino tiene transportadores de carbohidratos. Imagínate los transportadores que son una especie como de puerta que ayuda a que pasen estas moléculas desde el intestino hacia el cuerpo. O sea, ya está dentro del cuerpo, pero en el fondo para que se convierta en energía disponible, ¿sí? Ya que la procesa. Y estos transportadores son específicos para cada tipo de carbohidrato simple. Hay transportadores para la glucosa, hay transportadores para la fructosa y cada uno de estos transportadores tiene una capacidad de transporte por hora y se saturan después de cierta cantidad. O sea, imagínate que es la capacidad como si fuera una especie de puerta, ¿no? En la que entran 30 gramos por hora. Si yo meto más de 30 gramos por hora, estoy saturado. Todo lo que vaya más allá de los 30 va a pasar de largo. No lo voy a absorber, no va a poder transportarse. ¿Y qué pasa si yo no absorbo nutrientes en mi intestino y pasan de largo? Voy a terminar en el baño. Eso es lo que va a ocurrir. Por eso los geles han hecho esta combinación de que no sea solo glucosa, ¿sí? Por eso no tomamos suero cuando vamos corriendo, porque lo más probable es que terminaríamos saturando los transportadores de glucosa y terminaríamos en el baño. Y por eso lo que hacen es, bueno, tenemos que llegar a 35 gramos de carbohidrato, que es un montón. No vamos a meter solo glucosa. Entonces metamos un poquito de glucosa, un poquito de fructosa, un poquito de maltodextrina. Esa es la lógica, ¿no? Para que cada una de estas moléculas vaya a distintos transportadores y no se saturen y los puedas absorber. Aquí es donde viene el descubrimiento bonito. En los últimos años, la maltodextrina se ha vuelto muy protagónica en este mundo porque se descubrió que es un carbohidrato simple que primero se transporta muy fácil, mucho más que los otros, o sea, que pasa la barrera y que por lo tanto no se satura su transportador. Entonces yo puedo consumir muchos más gramos de maltodextrina sin sentirme mal. Y lo segundo es que la maltodextrina, cuando ya está dentro del sistema, aumenta el índice glucémico mucho más que los otros carbohidratos, mucho más que la glucosa, por ejemplo. O sea, el índice glucémico era, explicado en sencillo, la cantidad de azúcar en la sangre, la cantidad de energía disponible. La maltodextrina aumenta mucho más el índice glucémico. Por lo tanto, si yo consumo geles que tienen maltodextrina, tengo más energía disponible y menos probabilidad de sentirme mal gastrointestinalmente. A que si consumo geles que son de glucosa y de fructosa, o a que si me tomo un sorbo de suero del hospital. Y por eso hay muchos geles que tienen maltodextrina y también por eso esos geles son más caros. Y lo que han hecho los geles básicamente es ir combinando entre glucosa, fructosa, maltodextrina, un poquito más de uno, un poquito más del otro,
pero la verdad es que cuál es el más apropiado para ti es un verdadero misterio, porque va a depender de estos transportadores, cuyo nombre da lo mismo, no te lo tienes que aprender, a nadie le interesan, pero esa es una capacidad que tienes tú, fisiológicamente, y no la conocemos, y la vas a averiguar en la medida que vayas consumiendo. Por ejemplo, en los Maurten, que solo tienen glucosa y fructosa, no tienen maltodextrina, apuestan a que con esos dos tipos de carbohidratos la hacen. En cambio este otro trae maltodextrina. Y se supone que estos son los más top. Entonces la verdad es que es un enorme y gigantesco depende. Pero es importante que sepas que si vas a comprar un gel y ese gel es más caro, probablemente es porque tiene maltodextrina. Y lo que te están asegurando, con muchas comillas, es que vas a tener un índice glucémico más alto, más azúcar en la sangre y vas a tener menos probabilidad de sentirte mal gastrointestinalmente. Y ahí siento que este video está quedando larguísimo, así que voy a dejarlo hasta aquí, porque luego voy a hacer una especie de review y voy a abrir uno a uno los geles y los vamos a ir mirando, pero quisiera que te quedaras con la siguiente premisa. El comer en carrera es algo que hay que entrenar, sí o sí. Primero porque consumir alimentos mientras voy corriendo y me falta el aire es difícil. Tragar mientras voy corriendo es muy difícil, o pedaleando o lo que sea, es muy difícil. Por lo tanto, esa es una capacidad que tengo que entrenar. Y lo segundo es que mi sistema gastrointestinal tiene que adaptarse al consumo de estos carbohidratos simples y no siempre lo hace, y por eso la primera vez que tú salgas a correr con un gel energético te vas a sentir probablemente no tan bien y vas a sentir un retorcijón y como que aquí está pasando algo raro. Esa capacidad tienes que entrenarla. Los deportistas de elite consumen muchos gramos de carbohidrato por hora, pero eso lo han logrado producto de que entrenan con geles. Yo sé, son caros, así que anda probando con los que son más económicos y anda intentando ver qué te sienta mejor, qué no, y anda mirando los ingredientes. Te vas a dar cuenta que probablemente si te gastas un poquito más de plata y te compras el que tiene maltodextrina, te vas a sentir un poco mejor. Puede ser que te dé lo mismo y que tu intestino es capaz de absorber todo lo que le metas adentro. Y entonces puede ser que te compras uno de los más baratos y te funcione impecable. Con ese es, o te vas a dar cuenta que el que tiene cafeína no te hace sentir muy bien. O que la recomendación que tengo yo de mi nutricionista, por ejemplo, es que yo vaya alternando uno con cafeína, uno sin cafeína, uno con cafeína, uno sin cafeína. Y así. La verdad es que hay que entrenar también esto de comer en carrera. Así que con esto terminamos la primera parte de lo básico que tenemos que saber sobre los geles energéticos de carbohidrato y running. Cuéntame qué geles utilizas, cómo los utilizas, cuántos utilizas. Queremos el chisme ahí abajo en los comentarios. Que te vaya lindo y nos vemos en el próximo video de esto mismo, de la parte 2 y más profunda de los geles de carbohidrato. Que te vaya lindo, un besín, chao.